¿Ninguna duda? Creo que no, Doc. Gracias. A ver, entonces, repasemos, nada más para que quede claro. ¿Cuáles fueron las 3 definiciones de amenorrea? ¿Quién me las dice? Yo, Denilson. A ver, doctor. Bueno, la primera era que cualquier niña que llegara a la edad de 14 años, que no menstruara y que tuviera ausencia de crecimiento, pero que sí tuviera caracteres sexuales secundarios, es amenorrea primaria, ¿no? No, ausencia de caracteres sexuales secundarios también. Sí, perdón, porque es la diferencia con la otra. La 2 es que haya llegado a los 16 años, igual que no menstrue y que sea independiente de los caracteres, independiente de los caracteres sexuales secundarios. Y del crecimiento, ¿no? Ajá. Y la última Esas era dos son amenorreas primarias. Sí, exacto. Ajá. Y la otra última era que sea propiamente una mujer que sí haya menstruado, pero que tenga una ausencia de 3 ciclos o de 6 meses de amenorrea. Y habíamos visto que dependiendo en cuanto a los días, dependía de su ciclo de cuántos días es. Si fuera de 25, sería de 75 días. Si fuera un ciclo de 30, sería de 90 y así. Y ese sería un tipo de amenorrea secundaria. Ok. Entonces ya, bien definidas las amenorreas, ¿cuándo hay que llamar a una mujer o el término amenorrea? Ya quedó. Las 2 primeras, como dijo Denilson, son amenorreas primarias y las últimas, que son las más frecuentes, son amenorreas secundarias. Entonces dijimos, sea amenorrea primaria o sea amenorrea secundaria, lo primero que hay que descartar es embarazo, sobre todo en amenorreas secundarias, obviamente, ¿de acuerdo? Y entonces dijimos, o lo que vimos ayer, es que vimos el abordaje de amenorrea basados en la penúltima edición de Esperof en español, basándose en compartimentos. Compartimento 1 o... ¿Cuál es el compartimento? Útero. Exactamente, útero, vía de salida, útero, vagina, vulva, etc. Compartimento 2, ovario. gónada. Compartimento 3, Hipófisis. adenohipófisis. Compartimento 4, Hipotálamo. muy bien. Ahí están los 4 compartimentos. Entonces, dijo Esperov, sea cual sea, si sea amenorrea primaria o sea amenorrea secundaria, podemos seguir este algoritmo de abordaje de la amenorrea para encontrar el compartimento. Entonces dijo, aparte del interrogatorio y la exploración física y descartar el embarazo, ¿cuál es el primer paso en el abordaje de amenorrea? La prueba con supresión de progesterona. Eso. ¿Cómo se hace, Denison? Pues, permítame, es que está haciendo mucho ruido mi hermano, tantito. Ya, perdón. ¿Cómo se hace? Sí, pues se da la prueba con progesterona, que es el acetato, 10 miligramos por 5 días y tiene que menstruar en un lapso de 2 a 8 días. Y una vez que menstrua, después de que comience a menstruar, le vamos a pedir las hormonas TSH, prolactina, todas las que ya vimos. Y en ese primer paso es hacer la prueba de supresión con progesterona y pedir prolactina, TSH, insulina basal, glucosa en ayunas, testosterona libre y sulfato de hidroepiandrosterona. Pero sí, efectivamente, para hacerse esos estudios, tiene que haber una prueba de supresión con progesterona positiva o negativa. Positiva. Porque ¿cómo se interpreta la prueba de supresión con progesterona positiva? La prueba ¿Cuál es la interpretación? Es que sí hay estrógenos y que la vía de salida está bien, pero por consiguiente hay una falla en los mecanismos de retroalimentación. Exacto. Entonces,
La prueba de supresión con progesterona positiva interpretan que ella sí produce estrógenos, o sea, que hay estrógenos endógenos y que la vía de salida está bien. Y por ende, tiene un problema de anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación y ya con los estudios hacemos el diagnóstico diferencial de ellos. En dado caso, dice Sperov, de que la prueba de supresión con progesterona salga negativa, entonces, ¿cómo lo interpretamos? Que la vía de salida La está vida mal se le o que está no mal produce o no produce estrógenos. Eso. Y entonces, ¿cuándo es el segundo paso, según este abordaje, para diferenciar una cosa u otra? Se le agrega estrógenos. Estrógenos combinados con progesterona. Exacto, ¿Cómo hacer se ciclos hace la o prueba? la prueba de supresión de estrógeno más progesterona, que ayer vimos, se dan estrógenos conjugados de origen equino, 1.25 miligramos diarios por 21 días, y en los últimos 5 a 7 días, aparte de los estrógenos, le damos otra vez el acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos. Y a los 21 días suspende tabletas y debes de empezar a menstruar de 2 a 8 días después de la última tableta. Les dije que este segundo paso, y lo menciona Esperov, se puede hacer 2 ciclos, o es válido, porque a veces en un primer ciclo, con esa dosis de estrógeno, no logramos proliferar el endometrio y puede ser falsamente negativo. Por eso es válido hacer el segundo ciclo. Si después de 2 ciclos no menstrua, o sea, le hicieron prueba de supresión con progesterona y salió negativo. Prueba de supresión de estrógeno más progesterona y también sale negativo. El problema está en compartimento 1. 1, vía de salida. ¿De acuerdo? Si sí sangra con la prueba de supresión de estrógeno más progesterona, entonces descartan la vía de salida, es decir, la vía de salida está bien y es que ya no produce estrógenos. ¿Cuál es lo que hay que hacer a continuación? Pedir FSH y Pedir LH. gonadotropinas. Exactamente. Entonces, si salen altas, el problema es compartimento 2. 2. 2, un hipogonadismo hipergonadotrópico, o sea, es ovario. Si salen normales o bajas, todas bajas, es compartimento 3 o 3 o 4. 4. eso, 3 o 4. Y entonces lo último que hay que hacer en ese abordaje para diferenciar si es 3 o 4, ¿qué dices, pero qué hay que hacer? Una Un resonancia ataco, una magnética resonancia para ver la magnética silla para ver la turca. hipófisis. Ajá. Exacto, imágenes de silla turca, sea por resonancia magnética o si no es posible hacerla en nuestro medio, por lo menos una tomografía. En mis tiempos era una pinche radiografía lateral de cráneo, pues no servía ni para... Pero bueno, una resonancia o una tomografía. Bien, para ver hipófisis o hipotálamo. Hipófisis. 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 Porque dijimos que el hipotálamo no se puede manipular, no se puede medir. Entonces, vemos hipófisis. Si las imágenes de silla turca o de hipófisis están normales, entonces por exclusión es una amenorrea de origen hipotalámica, o sea, compartimento 4. eso chingado. Y ya llegamos hasta el último. Ahora, desde el principio dijimos que la única variante, y les voy a poner la presentación, en donde se pueden saltar, es al medir prolactina, y si desde abajo, desde ahí tienen prolactina arriba de 100 o 200, dice Sperov que se vayan directo, ¿sí lo ven? Sí, doc, sí se ve. Que se vayan directamente a los estudios de imagen, en este caso, pues la resonancia magnética, pero repito, aquí en nuestro medio, en muchos lados todavía no está al alcance, ¿de acuerdo? Y se puede utilizar la cuestión de la tomografía para ver hipófisis. Entonces, ninguna duda hasta acá. No, Doc. No, Doc, todo bien. Doc, perdón, dijo que entonces se le dan 2 ciclos de la supresión con progesterona y estrógeno, ¿verdad? Exacto. Para asegurarnos que... perdón, gracias. Exacto. Porque a veces, dice Sperov, no proliferamos el endometrio con un solo ciclo. Ahora, es importante
porque eso lo oí en un examen profesional con un residente de ginecología y obstetricia del Seguro Social, cuando su profesor le preguntó sobre la prueba de supresión de estrógeno más progesterona utilizando anticonceptivos combinados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede hacer con anticonceptivos combinados? Pues sí, ¿no? Pues no, porque lo vamos a ver en anticoncepción. El anticonceptivo que trae el estrógeno, que trae los anticonceptivos combinados, es etinilestradiol. Es un estrógeno mucho menos potente que utilizar estrógenos conjugados de origen equino y además a muy baja dosis. Entonces no van a proliferar el endometrio con eso. Tienen que hacer, o sea, tiene que sentir el cuerpo el pinche estrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, los anticonceptivos combinados no se utilizan para la prueba de supresión de estrógeno más progesterona, de una vez que les quede claro. ¿De acuerdo? Sí, doc. Va. Entonces, ya dice Esperov. Ahora, a todas las pueden estudiar así. Y entonces ya en base a donde esté el problema del compartimento, ya se van a los diagnósticos diferenciales por compartimento. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Miren, aquí es en cuanto a frecuencia. El compartimento 1, por mucho, el síndrome de Asherman se lleva las palmas. Ahorita lo vamos a ver. Compartimento 2, donde es la gónada, son problemas de anormalidades cromosómicas o de problemas cromosómicos. Y lo vimos desde anovulación, en donde se pide, en qué paciente se pide el cariotipo, dijimos, cuando las gonadotropinas están altas, bajas o normales. Bueno, lo vimos desde pubertad, creo. Bajas, pero Bajas. a menores de 30 años. No, gonadotropinas bajas. Altas, doc. Altas. Si el problema es la gónada, es un hipogonadismo hipergonadotrópico o no. Y que en mujeres abajo de 30 años se pide cariotipo. En las que tienen más de 30 años, Esperov dice, no, esa es una menopausia precoz. No van a encontrar alguna anormalidad cromosómica. ¿Sí o no? Compartimento 3 es hipófisis y por eso, como la vemos, porque ahí principalmente son tumores, es con estudios de imagen y donde el que se lleva las palmas son los prolactinomas. Ya los vamos a ver. Y el compartimento 4, ahorita vamos a ver diagnósticos diferenciales. Vamos a empezar por el compartimento 1. ¿Qué es el síndrome de Asherman? Son sinequias uterinas. ¿Por qué se puede formar estas sinequias uterinas? ¿Alguien sabe? Yo había leído que por un mal grado. Exactamente. ¿Cuántas capas tiene el endometrio? Doctora. 2. Sí, es la capa basal y la funcional, y a su vez la funcional se divide en 2. O sea, en realidad son 3, ¿no? Pero digamos que básicamente son la basal y la funcional. Cuando nosotros hacemos un legrado, sea como por aborto, pues, o un legrado desde el punto de vista ginecológico para biopsia de endometrio, lo que sea, la que nos llevamos es la funcional, o la que debería llevarse es la funcional. La basal se debe conservar precisamente para que después de ahí prolifere el endometrio. La funcional es la que se descama con cada menstruación, ¿no? Que responde a hormonas. Y la basal se queda para preservar esa función endometrial. Si nosotros hacemos un endometrio, un legrado muy enérgico o mal hecho, o en una mujer que tiene algún proceso infeccioso, podemos llevarnos la basal. Y entonces ya no prolifera el endometrio, pero además se forman sinequias o cicatrices uterinas. Y entonces el famoso síndrome de Asherman. Les voy a contar una paciente que vimos hace unos años en un hospital de por allá, por Walmart, en donde llegó la paciente de 16, 17 años tenía esta mujercita, que a los 13 años se embarazó. Entonces se embaraza, se ovita el chamaquito como a las 26, 27 semanas.
Y en otro hospital por más allá del sur, llega ya ubicado el chamaquito y no sabemos por qué razón exactamente, le terminan haciendo una histerotomía, una cesárea, pues, pero para extraer el óbito, en lugar de que sea parto. Y entonces lo sacan por arriba por cesárea, bueno, por histerotomía, y les hace endometritis postcesárea, absceso de pared, etcétera, un descalabaceo. Le dan antibiótico, etcétera, y después del antibiótico le hacen un legrado posterior a todo este proceso infeccioso. Y deja de menstruar, no vuelve a menstruar esta niña hasta 3, 4 años después que llegó con nosotros. Pues agua pasa por mi casa, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es? Es un síndrome de Asherman. Un síndrome de Asherman. A huevo, o sea, estaba clarito, ese como de libro, cabrón, ¿no? Pero también lo encuentran mucho en aquellas mujercitas que se van a hacer legrados ahí por la Juárez, bueno, no, mejor no les digo dónde, porque no se les vayan a ocurrir ideas. Entonces, por allá, ahí hay algunos lugares que se dedican a eso. Es legal aquí en Puebla, el legrado profiláctico. No, No, solo en caso de violación, No. ¿no hay una ley? No, pues ni madres, aquí en Puebla no, acá en Puebla ni madres. Oye, ya ves que ya en muchos estados han estado con esa chingadera de que, no, que si la mujer no está preparada y la chingada y que, pues, o sea, pues sí, pero también tenemos derechos nosotros, ¿no? Como médicos. O sea, la mujer puede llegar con nosotros y decirnos, oiga, si estamos, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, que ahí sí está legalizado. No, vengo a que me hagan un aborto antes de las 12 semanas, un legrado antes de las 12 semanas, porque me lo puedo hacer y yo no estoy preparada para tener a mi bebé, ¿no? Y el chamaquito vivo y a toda madre. Digo, hay quienes lo hacen, yo en lo particular no lo hago. Y yo me puedo negar. Ahora, afortunadamente aquí en Puebla todavía no está legalizado. ¿Cuándo está legalizado el legrado aún vivo el chamaquito? En caso de violación. Hay condiciones aquí en Puebla, según la ley del estado. ¿Cuáles son? ¿No es en caso de violación, doctor? Esa es una en caso de violación. ¿Por malformaciones congénitas? Cuando el feto traiga malformaciones no compatibles Cuando con la vida de la madre. Cuando la vida de la madre corre peligro. y cuando pongan en riesgo la vida de la madre. Esas son las tres. Pero aún así, cuando el feto traiga lesiones no compatibles con la vida, tiene que venir avalado por 2 o 3 especialistas. O sea, no es tan fácil, pues. Pero bueno, ¿han visto de esas clínicas que hay, de repente ven cola de chamaquitas ahí como si fuera de tortillas? Y piensan, ay, mira, es la cola de las tortillas. No, quién sabe qué madres van por ahí a hacerse. Entonces también en esas que son medio clandestinas, pues tienen riesgo de presentar estos tipos de complicaciones, un síndrome de Asherman. Vean en la imagen, es una histerosalpingografía, y vean los defectos de llenado. Todas esas zonas negras que se ven son cicatrices uterinas, donde no pinta el material de contraste. Ven, parece hasta como chile serrano, el de abajo. Entonces, son por síndrome de Asherman, por sinequias uterinas. Ahora, si no es por legrados, es decir, si ustedes abordan amenorrea de una mujer, cualquier mujer, y le hacen la prueba de supresión con progesterona y sale negativo, le hacen las pruebas de supresión de estrógeno más progesterona y está negativa, y en 2 ocasiones. O sea, el problema es compartimento 1. Y la mujer no tiene antecedentes obstétricos, es decir, legrados, miomectomías, cesáreas, porque después de una cesárea también se pueden hacer sinequias, sobre todo si no las hacemos bien, etcétera. Si no tienen ese tipo de antecedentes, ¿qué otras causas puede haber de lesiones en el endometrio o de problemas en el endometrio que causen más o menos que el síndrome de Asherman? Ahí están apuntadas, son cuestiones infecciosas. Una es una que algunos políticos nuestros que viven en otra realidad muy alterna a la de nosotros, dicen que ya no existe,
que es la tuberculosis. Y la otra, que ya no existe en nuestro país, obviamente, que es la tuberculosis. Y otra es la que sí no hay en nuestro país, que es la esquistosomiasis, pero esa hay que ver si no hay antecedente de que la mujer haya viajado a Sudamérica o cosas por el estilo. La tuberculosis aquí en nuestro país, la tuberculosis genital, puede ocasionar daño a nivel de vía de salida en endometrio, provocando como si fuera un Asherman, y no por legrados ni por lo que estábamos comentando, sino por la tuberculosis. Y ahí el tratamiento pues es antituberculoso como el que ustedes ya conocen. ¿Cómo ven? ¿Sabían que la tuberculosis provocaba esto? No. No, Entonces, si ustedes encuentran una mujer así que no tenga antecedentes obstétricos, aquí en México apuéstenle a quien quieran que es una tuberculosis genital y van a ganar, van a chingarse al otro. Me cae de madres. Y obviamente con el tratamiento, pues obviamente ya controlan el problema. Ahora, ¿quién me dice qué hay que hacerle al síndrome de Asherman? ¿Una lisis histeroscópica de las adhesiones? Eso, ¿quién está hablando? Junuen. Yunuen. Miren, lo que hay ahorita, como dice Yunuen, es la histeroscopía, ¿no? Se entra con la camarita para quitar esas cicatrices uterinas. Antes lo que hacíamos es con el dilatador de Hegar, tratar de, inclusive a veces guiados por ultrasonido, quitar esas cicatrices uterinas. Pero, ¿qué otra cosa hay que hacer, Yunuen? Aparte de hacer el procedimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué piensan que hay que hacer? Prevenir que nos traigan nuevas cicatrices. Exacto, entonces, ¿qué le hacemos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le dejamos? ¿Nadie? ¿Estrógenos? ¿Qué? ¿Estrógenos? Bueno, a ver, ¿quién habló ahorita? Per. Pues es lógico. O sea, miren, agarramos, le quitamos las cicatrices, ¿no? Sea por histeroscopía o con los dilatadores de Hegar, etcétera. Y en el chinga le empezamos a dar el estrógeno, pero ahora sí hasta dosis más altas que la prueba de supresión de estrógeno más progesterona. Aquí damos dosis de 2.5 miligramos diarios por 21 días. O sea, ¿cuántas tabletas de 0.625 miligramos diarios toma la mujer? 4. 4, en lugar de 2, como hacemos la prueba de supresión con progesterona, ahora le vamos a dar 4. Vamos a tratar de quitando las cicatrices, luego que empiece a tomar altas dosis de estrógenos para tratar de estimular la proliferación del endometrio. Pero, ¿qué le ponemos para que evitar que en lo que empiezan los estrógenos a funcionar, que vuelva a formar las cicatrices o que se vuelva a colapsar las paredes del útero? ¿Qué le ponemos? ¿Un glucocorticoide? No. ¿Un ¿Qué le catéter? ponemos dentro del útero? ¿Un catéter? Una puede ser un catéter pediátrico y le inflamos el globo y se lo dejamos 7 días. Antes lo que hacíamos es dejarle un dispositivo, un AT de cobre, y se lo retiramos a los 7 días. En lo que el cuerpo ahora sí sienta, pero cañón los estrógenos. Y además le manejamos antibiótico de amplio espectro. Eso inclusive se puede iniciar antes, 1 o 2 días antes de la histeroscopía o de la dilatación de Hegar, con los Hegar, perdón. Esto es lo que le hicimos, por ejemplo, a la niña esta que les platiqué, y después se pueden embarazar y pueden tener bebés, ¿eh?
y sin ningún problema, pero hay que corregir primero eso. Como dice acá, del 70 al 80%, una vez quitando las cicatrices, se pueden embarazar sin ningún problema y empiezan a menstruar, pero necesitamos primero estimular nosotros el endometrio. Y entonces dejamos el dispositivo 7 días o la sonda para evitar que se colapsen las paredes uterinas otra vez, forme cicatrices. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, doctor. Ok. Doctor, ¿y el DIU puede, el T de cobre no puede ser que genere más cicatrices? No, o sea, lo ¿No? que necesitamos es evitar que se forman esas cicatrices. Si tú no dejas nada ahí adentro, se van a volver a formar antes de que el estrógeno empiece a actuar. Precisamente por eso pones el dispositivo o la sonda, o algo que impida ahí adentro, pero que sea fácil de retirar, ¿no? No le vayas a dejar otra cosa que después no lo vayas a poder retirar, ¿no? El DIU pues nada más lo jalas, o la sonda también, pues nada más le quitas el globito y ya lo jalas a los 7 días, ¿no? Oiga, Gracias. pregunta. Sí. ¿La sonda no genera isquemia de la zona por compresión? Son 7 días. Para nada. Y Ok. tú le vas a estar proliferando el endometrio con los estrógenos. No vas a causar ningún problema. La que va, gracias. Perfecto. Ahora, esa Lasherman es, les digo, en amenorrea secundaria. Es lo más frecuente. Ahora, cuando es amenorrea primaria, que les dije, ya cuando llegamos al compartimento, sí es importante ver si es amenorrea primaria o secundaria, porque cuando es amenorrea primaria, entonces aquí están las causas más importantes. Una son animalías müllerianas, que ya vimos la cuestión del Rokitansky, ¿no? Ya vimos hasta un caso en el cual, pues, no tiene, o sea, la vagina es corta terminando en fondo de saco, no se palpa cervix, y pues es una amenorrea primaria, ¿de acuerdo? Aquí la mujer con Rokitansky, acuérdense, tiene ovarios normales, entonces los caracteres sexuales secundarios son normales. Lo único que no tiene es útero, trompas y tercio superior de vagina, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente es una amenorrea primaria. Hay otras, como el himen imperforado. Este también no es tan infrecuente, o sea, es frecuente. Son mujeres que, como ahí se ve en la imagen, obviamente es dibujito, se ve esa, pues obviamente si no hay perforación del himen, una vez que empiezan sus ciclos menstruales, empieza a acumularse la sangre. Y si es un himen imperforado, entonces se llama, y se junta la sangre en la vagina, se llama hematocolpos. Si el problema es que tiene un tabique vaginal, por ejemplo, en la parte media o superior, entonces ¿dónde se acumula la sangre? Generalmente en el útero, y entonces se forma un hematometra. O si la sangre se va a través de las trompas hacia la cavidad abdominal, entonces forma lo que se llama peritoneo. Cualquiera de estas tres causas pueden ocasionar llegan con mucho dolor abdominal, llegan inclusive hasta con datos de irritación peritoneal, sobre todo en el caso del hematoperitoneo, pero también en el hematometra. Entonces, llegan con mucho dolor y luego, pues a lo mejor hay sus analgésicos y la chingada se le pasa y al mes más o menos otra vez llega con un chingo de dolor. Y al mes otra vez, o sea, cada vez que menstruan. Aquí, tanto en el hematocolpos, con el hematometra, como el hematoperitoneo, o sea, en el himen imperforado, etcétera, pues son correcciones quirúrgicas. Por ejemplo, en el himen imperforado se hace una incisión en X o en cruz y se evierten los bordes. Y entonces se deja un orificio amplio para que ya estén menstruando. Por ahí es una cirugía relativamente sencilla, pero hay que hacerla. Entonces lo van a llegar a ver alguna vez, no es tan infrecuente. Y doctor, me imagino que son pacientes jóvenes, ¿no? Claro, son mujeres que llegan de 12, 13 años porque son sus primeras menstruaciones, su menarca, y empiezan con un chingo de dolor, ¿no? Y al siguiente mes, si es que no se le corrige, pues van a empezar otra vez con un chingo de dolor. Y luego llegan con un chingo de dolor, 12, 13 años, y puta, los cirujanos andan con el cuchillo así,
Y entonces, no, es un apéndice, y le rajotean la panza y a lo mejor ni pinche apéndice ni es, y nada más andan buscando qué operar los cabrones, ¿no? Y a lo mejor tiene alguna de estas cosas, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta en mujeres así jovencitas, donde, bueno, pues puede ya tener su primera menstruación y tener algún tipo de estos problemas. Ya platicamos del Rokitansky, Mayer, Huster, Hauser, ¿no? Ya ustedes ya la conocen, ya lo platicamos, etcétera. También el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que ya también vimos un caso, que esto es un pseudohermafrodita masculino, este es cariotipo XY, pero tiene fenotipo femenino. O sea, esto ya lo vimos, ya. No lo vamos a repetir, las características de esta insensibilidad a los andrógenos, que ya está más que visto con ustedes, ¿no? Aquí están las diferencias entre síndrome de insensibilidad a los andrógenos y Rokitansky, ¿no? Y donde en el Rokitansky sí hay que investigar otras anormalidades como problemas urinarios, eso acuérdense, ¿eh? En cambio, pues el síndrome de insensibilidad a los andrógenos no. Y clínicamente, la única diferencia muchas veces puede ser en el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, la ausencia de vello púbico y axilar, ¿no? De esto no tienen alguna duda, ¿verdad? ¿No? El compartimento 2 va a ser qué características de acuerdo al abordaje va a tener. Ahí les va. Va a ser una mujer con prueba de supresión con progesterona positiva o negativa. Negativa. Exacto. Negativa. Prueba de supresión de estrógeno más progesterona positiva o negativa. 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 ¡Ah! No, me lleva la rechingada. Me va a agarrar el diabetes. Pues apenas se la vas a hacer, ¿no? Acuérdense, negativas de compartimento 3 o 4. Miren, la mujer que tiene el problema en gónada en compartimento 2 van a hacer que ustedes le van a hacer la prueba de supresión con progesterona y va a salir negativa, o sea, no va a menstruar. Van a seguir al siguiente paso y le van a dar estrógeno más progesterona y sí va a menstruar. Y le van a tomar gonadotropinas y ¿cómo van a salir? ¿Altas o bajas? Altas. Es una mujer donde el problema está compartimento 2, o sea, prueba de supresión con progesterona negativa, prueba de supresión de estrógeno más progesterona positiva y FSH y LH elevadas. Ahí está, compartimento 2, gónada. Aquí el problema, en el 30-40% son disgenesias gonadales. Y aquí la mayoría van a tener amenorrea primaria y desarrollo anormal. Por mucho, el Turner se lleva las palmas, el 50% van a tener 45X, pero muchas pueden tener mosaico. Y los mosaicos, el problema del Turner es que se acaban los folículos en chinga. Hay una apoptosis de los folículos en friega, entonces no llegan a menstruar nunca. Se acaban los folículos rapidísimo. Pero los que tienen mosaico, los que son mosaico, sí pueden menstruar y hasta se pueden embarazar. Mosaico de Turner, ¿eh? También puede haber de lesiones, etcétera. Aquí es donde está indicado el cariotipo en mujeres que ustedes encuentren amenorrea menores de 30 años, lo dijimos. Ahí está el Turner, que ustedes ya saben las características clínicas. Y si es un mosaico y tiene cromosoma Y, ya también lo platicamos, tiene huevos, tiene testículos. Y entonces hay que ir por esos testículos. Aquí hay otro tipo de alteraciones del compartimento 2 mucho menos frecuentes, como el síndrome de Sawyer, que es femenino, pero con cariotipo XY, tiene sistema mülleriano, y tiene niveles de testosterona femenino normales y falta de desarrollo sexual. Es muy infrecuente las agenesias gonadales, casi no las hay. El síndrome de resistencia ovárica es un poquito más frecuente. La falla ovárica primaria es la menopausia precoz, pero esa ya dijimos en aquellas mujeres que encuentren este problema,
mayor de 30 años, es una menopausia precoz. Y bueno, ahorita con la cuestión del cáncer, aquellas que son sometidas a radioterapia o quimioterapia, donde el problema es compartimentos, pues puede estar asociado a este tipo de tratamientos que les dan en la torre a los ovarios. El compartimento 3 es hipófisis, y dijimos que la mayoría son tumores. Por mucho, el más frecuente es el primero, el que dice ahí, los que secretan prolactina, o sea, los prolactinomas. Y aquí hay dos, el microadenoma y el macroadenoma. De acuerdo al tamaño, ¿cuándo decimos que es micro y cuándo es macro? ¿De 10 milímetros? Eso. 10 milímetros. 10 milímetros para abajo, microadenoma. 10 milímetros para arriba, macroadenoma. Pero vean el tratamiento para ambos. Es con agonistas dopaminérgicos, así como lo vimos con la hiperprolactinemia de otra etiología. También este tipo de tumores responden muy bien a agonistas dopaminérgicos. A menos de que sean muy grandes o que estén dando efectos de masa, no son quirúrgicos. Responden muy bien a tratamiento médico con agonista dopaminérgico. Los otros, los secretores de ACTH o TSH, las hormonas del crecimiento o los no funcionales, son mucho menos frecuentes, y ahí sí son tratamientos más quirúrgicos. Por mucho, como vimos desde un principio, el tratamiento es médico en los prolactinómanos. Y el compartimento 4, ¿qué tipo de paciente de acuerdo al abordaje de amenorrea? Es prueba de supresión con progesterona negativa, prueba de supresión de estrógeno más progesterona positiva con estudios con gonadotropinas bajas y con estudios de silla turca por imagen normal, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Doc. Y miren, aquí están las causas más frecuentes. Uno, el de hasta abajo, ya lo vimos, es el síndrome de Kallmann, que es una deficiencia o ausencia de las células productoras de GnRH que tienen que ver también embriológicamente con el bulbo olfatorio, y entonces se acompañan de hiposmia o anosmia. Eso ya vimos hasta un caso. Pero siempre cuando ustedes identifiquen una mujer donde el problema sea una amenorrea de origen hipotalámico, de acuerdo al abordaje que hicimos, entonces siempre hay que tener en mente trastornos alimentarios. O sea, si la mujer tiene un peso sin causa aparente, siempre hay que tener en mente la cuestión de anorexia y bulimia, ¿eh? El ejercicio intenso, o sea, las atletas de alto rendimiento que ya algunos de ustedes comentaban, no me acuerdo si ayer o la clase anterior, el ejercicio intenso altera la secreción pulsátil de GnRH a nivel hipotalámico. Las atletas de alto rendimiento, como ustedes comprenderán, entonces tienen este problema y muchos caen en amenorrea de origen hipotalámico. El estrés, que ya uno de sus compañeros mencionaba, la fisiopatología, y que lo vamos a ver. O sea, es muy común que lo vemos, por ejemplo, en doctoras que entran al internado, o las R1 que entran y de repente caen en amenorrea, ¿no? Las R1, quién sabe qué les hace. Y de repente dejan de menstruar, ¿no? Y ya le echan la culpa al cirujano o al ortopedista. ¿Ves que son cabrones esos güeyes? Y entonces, hijo de la chingada ya. No, puede ser por estrés. ¿Y cuál es la amenorrea pospíldora? A ver. ¿Alguien sabe? ¿No se refiere a la post-day? No. Exacto. ¿Cuál es esa? ¿El post-day qué es, maestro? Levonorgestrel. Levonorgestrel a dosis altas. Ya lo vamos a ver en anticoncepción. Pero como su nombre lo dice, es una anticoncepción
de emergencia, emergencia. No es una anticoncepción de base. Y el problema es que la mujer, sobre todo lo vemos mucho en adolescentes, pero a veces no tanto en adolescentes, que agarren el post-day o la anticoncepción de emergencia como si fuera una anticoncepción de base. Y no lo es. Su nombre dice, de emergencia. Y lo agarran como de base. O sea, cada que tienen relaciones sexuales, se toman esa progesterona a dosis altas. Y entonces altera la secreción pulsátil de GnRH, ¿no? Cada que tienen relaciones sexuales en lugar, pues la anticoncepción de emergencia, o sea, así como interno de pregrado cada 3 horas, entonces se toman la anticoncepción de emergencia cada rato, alteran la secreción pulsátil de GnRH y la mujer cae en amenorrea de origen hipotalámico. ¿De acuerdo? Ya veremos la anticoncepción de emergencia más ampliamente. ¿De acuerdo? Doctor, ¿se puede que con una píldora anticonceptiva también les dé amenorrea? O sea, ¿con una sola? No. ¿No? Hablo de hacerlo muy seguido. Ah, ok. Sí, y ya les digo, ya vamos a platicar de eso. No, digo, para eso está la anticoncepción de emergencia y vamos a ver las indicaciones para la anticoncepción. O sea, que alguna vez se utilizan el preservativo como de base de anticoncepción, que se les rompa el preservativo, ¿no? O que si están tomando las tabletas, que se los olviden 2 o 3 tabletas. O que si tienen el parche, que se les despegue. O que si tienen la inyección, que se les olvide por más de 9 días colocársela. Ahí está indicado la anticoncepción de emergencia. Bueno, si es en alguna ocasión, pues bueno, no hay problema y no causa problema. Pero el problema, te digo, es que lo estén tomando a cada rato, muy seguido, porque pues lo toman como si fuera un anticonceptivo de base cuando no lo es. Esto es lo que puede, entre otras cosas, ocasionar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ya para terminar esto, ya son las 2. Hay algunas cuestiones que pueden hablar de algún trastorno alimentario, hablando de anorexia nerviosa. Y siempre hay que tenerlo en mente, les digo, aunque a veces es difícil de diagnosticar. Pero si ustedes encuentran una amenorrea de origen hipotalámico, ténganla en mente. Y obviamente aquí sí el abordaje tiene que ser de otros especialistas, no nada más del ginecólogo. Miren, generalmente empieza entre los 10 y 30 años de edad. Si cualquier mujer tiene una pérdida de peso del 25%, sin causa aparente y sin patología alguna, abusados. Obviamente, si se identifican actitudes especiales como negación, como imagen corporal distorsionada, obviamente ya esto de acumulación o manipulación insólita de alimentos, y al menos uno de los siguientes, lanugo, bradicardia, hiperactividad, bueno, ya los episodios de atracones, bulimia, o vómitos que inclusive pueden ustedes identificar, o la familia, etcétera, o amistades que pueden ser autoinducidos, abusados. Entonces estas mujeres ya vimos que caen en amenorrea de origen hipotalámica y que obviamente les digo que no tengan ningún problema de una enfermedad orgánica conocida ni ningún otro trastorno psiquiátrico y puede acompañarse de estreñimiento, hipotensión, inclusive diabetes insípida. Siempre hay que tenerla en mente, repito, en cualquier mujer, sobre todo amenorrea secundaria, que ustedes identifiquen que sea una amenorrea de origen hipotalámico. Volvemos otra vez. Le hacen la prueba de supresión con progesterona y sale negativo. Le hacen la prueba de supresión de estrógeno más progesterona y sale positivo. Le piden gonadotropinas y salen bajas, o sea, un hipogonadismo hipogonadotrópico. Y entonces le hacen estudios de imagen de silla turca y salen normales, no hay tumores. Es amenorrea de origen hipotalámico. Entonces, si no es un atleta de alto rendimiento como ustedes, ni es así una mujer que sea así como que muy estresadita, ni es una mujer que utilice el post-day como ustedes comprenderán, ni es una mujer, o sea, tengan esto en mente, ¿de acuerdo? O sea, no lo descarten, pues. Obviamente aquí el estudio o el abordaje de estas pacientes, si se empieza en algún trastorno alimentario, les digo, tienen que entrarle el endocrinólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el nutriólogo, o sea, ahí sí es multidisciplinar, no nada más el ginecólogo. ¿Hasta aquí alguna duda?
Doctor, disculpe. No, doctor. ¿El ejercicio causa amenorrea? Aquí está. Miren, el estrés y el ejercicio intenso, aquí está el estrés, pero es más o menos lo mismo que el ejercicio intenso. El estrés aumenta la hormona liberadora anticorticotropinas y esto sigue 2 vías. Aumenta el ACTH y aumenta el cortisol y esto hace que se altere la secreción o aumenta las endorfinas y entonces altera la secreción pulsátil de GnRH. Esto, aquí está el estrés, pero es lo mismo que ocurre con el ejercicio intenso. O sea, las atletas de alto rendimiento, ¿no? El ejercicio es excelente, pero estamos hablando de las mujeres que hacen excesivo ejercicio, ¿de acuerdo? Ustedes se acuerdan, estas niñas que se dan volteretas, ya está, niñitas, aparte de los chingados que se llevan en las rodillas y no crecen, bueno, en los cartílagos, de los óseos, todo, pues también son mujeres que además de no desarrollarse adecuadamente, muchas están en amenorrea, en amenorrea, por pinche ejercicio intenso, por estos mecanismos, cualquiera que sea. ¿Sí, doctora? Sí, doctor, gracias. Ok. A ver, ¿qué otra cosa? Le vamos a dejar acá y el viernes vamos a volver a repasar esto y la clasificación del Unenfeld-Insler. Y quiero ver algunas otras cosas con ustedes. Pero quiero ir platicando con ustedes para el examen. Porque les digo que, ¿cómo se llama? Ya terminando este tema, el siguiente tema sería anticoncepción, pero ese ya entre para el segundo parcial. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el examen? Pues ya sería la próxima semana, ¿no? ¿Hasta el viernes de la próxima? Sí, ustedes díganme fecha. Sí, hasta el viernes, ¿no? El viernes. Está bien. Sí, el viernes de la próxima. ¿Viernes de la próxima semana? Vale. Ok. Entonces, les voy a pasar una clave de Edmodo. ¿Ustedes tienen Edmodo? No. No. A los que no tengan... pero lo descargamos. Exacto. Ahí, ¿cuándo dijeron el viernes? Sí. Entonces, se van a meter a clase de otoño 2020, ahí en el Edmodo, con la clave que les voy a pasar. Y les voy a mandar el examen, les voy a dar un tiempo, de acuerdo a las preguntas que haga. Y obviamente qué tan difícil o qué tan fácil está, yo les voy a poner el tiempo y lo van a contestar. Y ya me va a llegar contestado ese día viernes, pues obviamente a la 1 de la tarde, pero depende cuánto tiempo les ponga, puede ser a 1:20, 1:30 o hasta las 2, ¿no? De acuerdo a cómo esté. O sea, si gana el Puebla voy a llegar de buenas, entonces va a ser muy fácil. Si pierde el Puebla, pues ya chingaron ustedes. Nada, no es cierto. Pero vean, entonces si el viernes a la 1, entonces esténse preparados para contestar ese examen. De mientras, todavía este viernes nos vemos y vamos a continuar con otras clases después, o si quieren repasar todo lo que hemos visto el lunes, por ejemplo, para prepararse el examen. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, entonces, les escribo la clave, ¿va? ¿La ven? ¿Sí la ven? Sí, doc. Sí, doctor, sí, doctor. Entonces, si me hacen favor de meterse al Edmodo, y meterse al de otoño 2020, y ahí les va a llegar la invitación del examen,
Y pues ya quedamos el otro viernes, va a ser. Y el viernes nos vemos para concluir esto de amenorrea, ¿eh? Sí, Doc. ¿Sale? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Nos doctor, vemos. gracias. Nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Ya.